Está silenciado, me parece. Te tienes que Ahí decir. está. Ahí está. ¿Qué tal? Padre Tomás, me da mucho gusto saludarlo después de un largo tiempo. Sí, fue un tiempito que no te conectabas, ¿eh? Sí, salimos de trabajo fuera, me comisionaron fuera y bueno, pues ya regresamos. ¿Y cuál va siendo mi gran sorpresa? Que ayer me aparece su debate con el pastor Ah, sí. Will Graham. No, le metió unos golazos, pero impresionantes, ¿eh? Bueno, digamos que la realidad era, nosotros tenemos que defender la verdad y en un debate uno va con todo, ¿no? Esa es la realidad. Uno va, yo siempre digo, en las artes marciales mezcladas uno no usa solo los puños, sino los codos, las piernas, las rodillas y uno va con todo. Y en lo que me concentré más que nada es en la defensa de la verdad, que es la verdad católica, ¿no? Y bueno, lo disfruté mucho el debate, después cada uno saca sus propias conclusiones, pero eh, digamos que yo creo que es imposible competir con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, nosotros los católicos seremos los peores del mundo, a veces somos los más pecadores, pero nuestra iglesia fue fundada por Jesucristo. Me gusta mucho la expresión de Benedicto XVI que dice, la verdad nos tiene a nosotros, no es que nosotros tenemos la verdad, sino que la verdad nos tiene a nosotros, porque por nosotros mismos no haríamos nada, ¿no? No somos necesariamente los católicos mejores que los no católicos, a veces somos peores, pero nuestra iglesia es la verdadera y es la fundada por Jesucristo, así que tenemos que buscar que todos se unan a la verdadera iglesia que es la nuestra, ¿no? Así es. Yo siempre noto que cuando está el debate de la sola escritura, con todo respeto a los hermanos separados, siempre veo una constante que es la siguiente. Ellos asumen que en el tiempo de Cristo, en el Evangelio de Cristo, ya había una Biblia que cayó por obra y gracia del cielo y que por lo tanto ahí está el fundamento de la palabra de Dios de manera escrita. Siempre veo eso, que tratan de aplicar los criterios lógicos de siglo XX, siglo XXI, o desde Lutero, en otro tiempo donde ni siquiera la población tenía acceso a la lectoescritura, o sea, eran pueblos pobres, escribir un libro era carísimo y no cualquiera tenía acceso a las fuentes escritas, que en este contexto es evidentemente el Antiguo Testamento, por no decir que, bueno, Cristo predicaba conforme al canon alejandrino y no al otro canon. Sí, sí, de hecho Cristo predicaba la Septuaginta, ¿no? Así que hay un montón de citas de Cristo de la Septuaginta. Este, pero ciertamente que los judíos que estaban sobre todo allí en Galilea y los judíos de la diáspora usaban la Septuaginta. Y esa fue la Biblia que la iglesia comenzó a usar, al punto tal, podemos decir que los judíos en Jamnia quisieron volver al hebreo porque los cristianos usaban la versión de los 70, la Biblia griega. Entonces, por ese motivo fue que realmente pasó lo que pasó, ¿no? Que volvieron al hebreo. Por eso yo siempre digo, la Biblia griega es la más segura, porque justamente es la Biblia que usaban los apóstoles y es la Biblia que usaban los primeros cristianos, desde ese punto de vista, ¿no? Pero me alegro que hayas disfrutado del debate, ¿no? Y que lo hayas disfrutado. A veces estos debates que duran 2 horas, yo sé que no todo el mundo los puede tragar, eso estoy seguro, pero yo que podía ver cuánta gente estaba conectada, ayer teníamos 2000 personas conectadas. Fue interesante, la verdad que fue muy, muy interesante. Se ve que más gente está interesada en esta apologética, ¿no? Exacto, y por ahí, y más allá de ahora sí la defensa de la fe verdadera en la iglesia verdadera, me gustó mucho la atmósfera de respeto y cordialidad, tanto de su parte como la del pastor Will Graham.
eh, cosa contraria a todo el sectarismo anticatólico que anda por ahí circulando. Sí, aprovecho la oportunidad pues para darle un reconocimiento en este debate por su humildad y su amor de predicación en la verdad. Ojalá esté a la altura de tus palabras, pero bueno, muchas gracias, te lo agradezco mucho. Este, me parece a mí que los debates deberían ser todos así, ¿no? Deberían partir desde el respeto, porque el punto es atacar argumentos, no atacar a la persona. Por ejemplo, muchos de los que entran acá entran con respeto, la gran mayoría, pero alguno que otro a veces entra un poco exaltado y uno le dice, bueno, a ver, ¿entraste para buscar la verdad o entraste para pelearte? ¿Cómo es la cosa? Porque, como dice San Agustín, ¿no? Para quien quiera creer tengo 1000 argumentos, para quien no quiera no tengo ninguno. O sea, esa es la realidad, ¿no? En un debate, por ejemplo, como el de ayer, yo me tengo que concentrar en destruir argumentos. Pero al mismo tiempo, una cosa que nos recomendaba un obispo muy santo, ¿no? Que yo he conocido en el pasado, Monseñor Herba, decía, aun cuando uno tenga que destruir argumentos, uno tiene que rezar por aquellos que son los enemigos o los rivales. Hay que rezar por ellos, porque por más que uno les dé 10.000 argumentos y uno sea brillante en la retórica, brillante en todo lo que uno diga, si el Espíritu Santo no los toca, no se van a convertir. Entonces, eso es un poquito la idea, ¿no? Hablarle a la gente de Dios, pero hablarle a Dios de la gente también. Así que... Justamente hace unos días vi una intentona de, pues, desprestigiar el poder de Dios en la Virgen María, utilizando la escritura, como siempre este modus operandi. Estaban citando a una carta de las cartas paulinas, no recuerdo cuál, en el que se menciona, o sea, San Pablo dice que todos somos pecadores, y entonces estos amigos protestantes dicen, ya ven, cómo hasta la Virgen María era pecadora, no era santa. O sea, eso es en Romanos, que en Adán todos pecaron. Pero, digamos, con ese mismo criterio, cuando se dice, por ejemplo, en Adán todos pecaron, entonces la Virgen María pecó, también tendrían que incluirlo a Jesucristo, porque Jesucristo es hijo de Adán. Ahí está el punto, ¿no? Y uno dice, no, bueno, pero después dice que en realidad que en Cristo el nuevo Adán, sí, perfecto, pero significa que en Adán todos pecaron, que hay excepciones, y la excepción no anula la regla, sino que la confirma, justamente, ¿no? Y después, por otra parte, no se entiende es que la Virgen María esté incluida en esa parte porque el ángel la llama la llena de gracia. ¿Cómo alguien puede ser la quejaritomene en griego, ¿no? Que significa llena de gracia, llena del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es posible que sea llena de gracia si realmente nació con pecado? Y después la mujer del Génesis a la cual se habla, que por ejemplo que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y su linaje. Ella te aplastará la cabeza y tú les echarás el talón. Bueno, ¿cómo por ejemplo puede poner enemistad entre la mujer y Satanás? Eva se había hecho amiga de Satanás. Eva misma, al haber pecado, se había hecho amiga. Entonces, ¿cómo una mujer puede ser enemiga de Satanás? Sin tener pecado, es la única manera, ¿no? Entonces, esa mujer tiene que ser la Santísima Virgen María, que es la llena de gracia, y se la menciona también en Apocalipsis 12. Así que, no, bueno, es que ese es el problema del protestantismo para mí, ¿no? Es extrapolar la Biblia, agarrar un pedacito de la Biblia y, por ejemplo, y meterlo en otra parte, ¿no? Ayer yo no tuve tiempo de decirlo esto, pero por ejemplo, cuando ellos critican las tradiciones, yo dije lo más importante, ¿no? Que la cátedra de Moisés es una tradición que está en la Mishnah, que no está en... Pero por ejemplo, la palabra que usa Cristo en griego es entot, que es por ejemplo, mandamiento. Ustedes anulan el mandamiento de Dios, no la palabra.
Pero si dijese palabra no importa, porque la palabra eterna de Dios es Jesucristo. Entonces no necesariamente se refiere a un libro escrito. Puede referirse a la palabra eterna, puede referirse a la palabra oral, ¿no? Justo estaba yo pensando ayer eso también, casi al final del debate, dado que el epílogo del Evangelio de San Juan concluye que muchas otras cosas hizo Jesús, pero que no se escribieron, porque de ser así no alcanzarían todos los libros del mundo. Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué tal si en una de esas cosas que Cristo dijo, pero que no se escribieron, está una revelación concerniente, por ejemplo, al purgatorio, pero que no se escribió? Entonces, en automático, la sola escritura encasilla a la propia palabra del Verbo encarnado. ¿Viste el video del misterio del secreto? No, pero no lo vamos a ejecutar. Está en mi canal, también está en el canal del Leo Abdala, el depósito de la fe. Pero, por ejemplo, Leo Abdala vino para acá y nos contó su investigación sobre el tema del misterio, del misterio del secreto, creo que se llamaba así, ¿no? Pero es, por ejemplo, ¿por qué razón los primeros cristianos no le revelaban todo a los recién conversos? Por ejemplo, a las personas que se bautizaban, a las personas que recién entraban en la iglesia, primero que para bautizarse había que hacer un camino de conversión. O sea que a los catecúmenos no bautizados no les nombraban toda la doctrina. ¿Por qué razón? Porque querían saber que no fuesen herejes infiltrados. No querían compartir la doctrina cristiana con los herejes porque justamente la iban a utilizar en contra de ellos. De hecho, los mismos fariseos, los mismos sumos sacerdotes, acusaban a los cristianos de herejía, y los romanos los acusaban también de, por ejemplo, adorar la cabeza de un puerco, de hacer sacrificios, de chupar sangre humana, de hacer sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos decían es: no podemos revelarle todo lo que creemos a las personas que no nos conocen bien o que no sabemos qué intenciones tienen. Entonces ahí, justamente lo que explica Leo Abdala con los padres de la iglesia, con los primeros discípulos de los apóstoles, es como todas esas doctrinas que por ahí no se mencionan abiertamente, estaban, pero se predicaban de modo oral. Así que yo creo que todo protestante y todo evangélico que conoce el misterio del secreto puede realmente enterarse de por qué todo eso no está en la Biblia. Sí, también estuve reflexionando sobre las tentaciones de nuestro Señor en el desierto. Vaya, Cristo sabiamente asumió que no por el simple hecho de ser una escritura tenía yo que no tener capacidad de discernir lo que me estaba predicando el maligno usando la propia escritura. Y justamente eso es lo que también detecté ayer en el debate, o sea, la reflexión en el sentido de dónde está el discernimiento. ¿Cómo sabe usted que la... Gracias, perdón que te interrumpa, gracias por la corrección, María del Carmen. Tiene toda la razón, me equivoqué, es la disciplina del silencio. Muchas gracias, no me acordaba, de hecho estaba dudando si era el misterio del secreto, me mandé cualquiera, pido perdón. Es la disciplina del silencio, esa es la doctrina de la cual te estaba... Leo Abdala la estudió muy bien, ¿no? Así que yo la estudié un poquito, pero no soy experto en eso. Sin embargo, esa es la disciplina del silencio. Gracias, perdón. No hay problema, padre. Sí, la disciplina del silencio la vamos a revisar también. Sí. Comentaba el tema del discernimiento. ¿De dónde sacó el magisterio
la facultad de discernir los textos inspirados de los no inspirados, porque no hay que perder de vista siempre que los protestantes, su materia de trabajo es la Biblia católica, Sí, inspirada. Ellos no pueden generar textos inspirados. Bueno, los mormones se atrevieron a eso, por ejemplo, o los testigos de Jehová, pero en sí la materia prima de trabajo de los protestantes en cuanto a la sola escritura, pues es la Biblia, o sea, la Biblia dada por la iglesia, la Santa Madre Iglesia, pero nunca tocan el tema del discernimiento sobre las fuentes y el canon así tal cual, ¿no? sí, no, no. Lo que pasa que, bueno, el protestantismo en cierto sentido, y esto lo decía un sacerdote amigo de todos nosotros, que es el padre Bojorge, lo voy a mandar al frente al padre Bojorge, ¿no? El protestantismo es irracional. Ojo, no estoy diciendo acá que los protestantes sean irracionales, porque hay protestantes muy inteligentes y hay protestantes que son científicos, que son filósofos. Yo no estoy hablando de que el protestante sea irracional, pero para sostener el protestantismo hay que ser irracional en ese sentido, no porque uno no sea inteligente, no porque uno no tenga capacidades intelectuales superiores, porque yo conozco muchos pastores, amigos míos acá, que intelectualmente me superan, pero por lejos, ¿no? El tema está que está esa inteligencia para estudiar el griego, el hebreo y para ser científico en la Biblia, y no está esa capacidad para darse cuenta que justamente no podríamos tener la Sagrada Escritura si no fuese por la Iglesia Católica. O, por ejemplo, no se podría interpretar la Sagrada Escritura correctamente si no tuviésemos un magisterio infalible, ¿no? Entonces, yo por eso ayer al pastor le dije claramente, ¿no? Si la Iglesia Católica no fuese la verdadera, el cristianismo es falso. O sea, yo creo que la Iglesia Católica es la verdadera, estoy convencido y voy a morir y voy a estar sepultado como católico. Pero sin embargo, no, digamos, voy a morir católico, pero digamos, si la Iglesia Católica no es la verdadera, el cristianismo es falso desde ese punto de vista, ¿no? Así que bueno, así es. ¿Me recuerdas tu nombre? Yo creo que lo sabía, pero me lo olvidé, perdón. Te congelaste, me parece. Quedaste completamente congelado. ¿Estás ahí? Bueno, ok. Ahí veo que te moviste. Se fue un segundo el internet, pero qué bueno que pudimos todavía alcanzar un poquitito más Sí. sobre lo que comentó usted, padre, porque es que ese fue el jaque mate definitivo ayer en el debate. A ver, si tú me estás diciendo que mi magisterio es falible, entonces tu protestantismo se cae por sí solo, tu sola escritura se cae por sí sola. Sí, vaya, simple lógica. Sí, sí, sí. O lo mismo decir, por ejemplo, que la Biblia está antes que la iglesia. Eso, evidentemente, cualquiera que conozca historia, no hace falta ser cristiano, ¿no? Cualquiera que conozca historia, evidentemente la Biblia sale de la iglesia, aunque es verdad que la Biblia es palabra de Dios y que la palabra escrita y que la iglesia está al servicio de la escritura, pero la Biblia sale de la iglesia, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, tenemos que ir cortando, pero ¿me recuerdas tu nombre? Yo me llamo Octavio para servirle, padre Tomás, y mi seudónimo se pronuncia Tlachixquetl, que Ah, significa, que significa algo así como el observador, el vidente, el que ve más allá, y nada más pues para contextualizar que está escrito en lengua náhuatl, que es la lengua en la cual se le presentó la Virgen María a San Juan Diego allá en el Tepeyac, aquí en México. La lengua náhuatl, que era la lengua que hablaba San Juan Diego y todos los pueblos mesoamericanos de la cuenca de México, los mexicas,
los texcocanos, los tlaxcaltecas y otros lugares. Bueno. Si quiere un día... Sí, un día vienes y nos hablas un poco de ese tema, ¿no? Con mucho gusto. Pero... En los tiempos... Sí, te agradezco muchísimo por haberte conectado, ¿eh? Y que Dios te bendiga. ¿Mm? Y esta es tu casa, como bien lo sabes, Octavio. Claro que sí, Padre Tomás, gusto saludarle, que Dios me lo bendiga y muchas Chao, gracias. chao. Bendiciones. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un superchat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.